Así les invito que abran su Biblia en el Evangelio de Mateo capítulo 8. Vamos a meditar un momento en la palabra de Dios. Amén. Mateo capítulo 8 del versículo 1 hasta el versículo 4. Amén. Evangelio de Mateo capítulo 8 del versículo 1 hasta el 4. Amén. Amén. Decimos un amén cuando estemos todos. Amén. Amén. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Voy a leer el versículo 1 y ustedes el 2 y así sucesivamente nos unimos en el versículo final todos. Amén. Dice la Biblia: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Ustedes el 2. Y aquí vino un leproso, se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús se extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Todos juntos. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Amén. Amén. ¿Pueden tomar asiento? El día de hoy vamos a meditar en este pasaje que dice: Jesús sana a un leproso. Amén. Pero antes de eso, fíjense. ¿Cómo entienden ustedes, por ejemplo, la lepra? ¿Cómo ven ustedes la lepra? ¿Qué es la lepra? Podemos decir, no, pues una enfermedad de la piel y contagiosa, cosa inmunda. ¿Pero qué simboliza la lepra? El pecado. El pecado es lo que simboliza la lepra. Amén. Y fíjense, la lepra venía siendo como una desgracia para el ser humano. ¿Por qué? Porque cuando alguien se contagiaba de lepra, ¿qué es lo que hacía? Los apartaba, amén. ¿Los apartaba de quién? De las demás personas, del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque podían contagiarlo. Era inmundo, amén. Entonces, ¿qué simboliza la lepra? El pecado. Y fíjense, dice, una desgracia o una enfermedad dolorosa, ambas. Era una desgracia y una enfermedad dolorosa, porque sinceramente yo nunca lo hemos padecido, ¿eh? Pero al ver que es lepra y son llagas, por lógica se entiende que era algo muy doloroso. Amén. Amén. Y luego dice, consumidora sí, porque te consume. Y ahora, repugnante, sí, porque fíjense, cuando una persona ve a un leproso, yo me imagino que eso, incluso hasta huele mal eso, ¿no? De que son llagas. Luego si viene la mosca, te hace sus cosas, se te puede hasta engusanar esa llaga. Amén. Amén. Se cubrían bien todo con... Ahora, ¿era fatal? Sí. Adelante, no, está bien. Era fatal. Y ahora, ¿cómo vivía esa persona? Primeramente sin esperanza. Alejado, apartado. ¿Por qué? Por la condición en la que se encontraba. Amén. Amén. Fíjense lo que nos dice Levítico 13. Vamos a leer la Biblia. El Levítico capítulo 13. Vamos a leer solo unos versículos porque son muchos. Levítico 13. Levítico es el tercer... 13. Sí, ya estamos ahí. 13. Fíjense lo que nos dice el versículo 45 y 46. Levítico 13. 45. Son muchos versículos, pero nada, vamos a leer algunos Acerca de la lepra. acerca de la lepra. Antes de entrar, sí, el 45 y el 46, fíjense lo que nos dice. Y el leproso, en quien hubiere llaga, llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará: inmundo, inmundo. Eso es lo que va a pregonar. Amén. Y luego, todo el tiempo que la llaga estuviera en él, será inmundo, estará impuro, y habitará ¿quién? Con toda su familia. Solo, aislado. Amén. Amén. Fuera del campamento será su morada. Pero aquí dice, ¿cómo venía su ropa? No, ahí lo describe. Y cuando alguien se fuera a acercar, él iba a gritar: tengo lepra, tengo lepra. Aquí dice inmundo. La inmundicia es, nos decía el hermano, ¿qué simboliza? El pecado. Ahorita vamos a ver todo eso. Amén. Vamos a ir viendo paso a paso. Voy a tratar de explicarlo. Amén.
Ahora, ya vimos aquí cómo debía de vivir aislado, cómo debía ir vestido y qué debía de decir cuando alguien quisiera acercarse. Aquí se dejaban fuera del campamento, o sea que no podía estar cerca de los demás habitantes. Amén. Ahora, vamos a ver lo que nos decía hermano, el pecado. El pecado tiene las mismas características. Ahorita vamos a ver por qué y cómo. Váyanse a Isaías. Isaías capítulo 1. Fíjense lo que nos dice, Isaías capítulo 1. Versículos, voy a leer el 5 y el 6. Capítulo 1 de Isaías. 5 y 6. Está después de Cantares, Amén. antes de Jeremías. Amén. Isaías 1. Capítulo 1, versículos 5 y 6 nada más vamos a leer. Fíjense. Acuérdense que estamos viendo que el pecado tiene las mismas características de la lepra. Dice el 5. ¿Por qué querréis ser castigados aún? Todavía os rebelaréis. Toda cabeza está enferma. Y todo corazón. Vamos a leer el 6, que es el que quiero que leamos. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Amén. Fíjense, cuando uno está contaminado de esa enfermedad, ¿desde dónde dice aquí? Desde la cabeza, y no hay en él cosa sana. Vamos a tratar de explicar aquí algo. Cuando tu cabeza, vamos a poner así, cuando tu mente está mal todo tu cuerpo, ¿sí o no? Sí está. Sí lo está. ¿Por qué? Porque aquí se encuentra el sistema nervioso y a partir de aquí manda todas las órdenes, todas las señales a todo el cuerpo. Y si no está bien aquí, no está bien todo lo demás. Estamos hablando aquí de la lepra. Pero le estoy tratando de explicar de esta manera para que entendamos cuando no está bien tu cabeza, o sea, la mente, no está bien todo lo demás. Y luego sigue diciendo, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Vamos a poner el ejemplo así. Decíamos que si no está bien aquí, ¿cómo estás tú? Hinchado, podrido y no hay nada sano en ti. Y si tú no estás bien mentalmente, obviamente físicamente no lo vas a estar. ¿Y qué te hace eso? Te mantiene en una línea divisoria. Te mantiene separado ¿de quién? De Dios. Amén. Amén. Eso es lo que hace el pecado. Estamos viendo las características del pecado. Ahora, apartará siempre al pecador. Vamos a ver qué dice aquí en Isaías 59. 59. Isaías 59, ahorita vamos a ver lo que dice aquí. Porque aquí nos habla de la lepra física, pero también puede ser espiritual. Amén. Porque dice, no, pues no tengo lepra, estás bien por fuera. Tú aparentemente por fuera te ves bien, no tienes ni una mancha. Pero ¿cómo estás por dentro? El asunto es cómo estás por dentro, y como tú estás por dentro, así reflejas lo que está afuera. Hay quienes dicen que los ojos son la ventana del alma. Y muchos te dicen, no, pues nada más mira de los ojos y te vas a dar cuenta cómo está esa persona, cómo se encuentra. Sí, nuestra cara a veces representa y aparte refleja cómo estamos a veces por nuestro corazón, ¿verdad? Estamos leprosos, pero por dentro. Amén. Le dije, ¿cuál? ¿Isaías qué? 59. 59:2. Dice, pero vuestras iniquidades han hecho, 59 versículo 2. Pero, ¿qué dice aquí? Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros, ¿y quién más? Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Ya ven cómo es esa división? ¿Ya ven lo que hace el pecado? ¿Cómo hace la iniquidad? ¿Se acuerdan de aquel que pecó en el Antiguo Testamento y qué quiso hacer? Se cubrió, ¿no? Y luego le hablaba, Adán, ¿dónde estás tú?
y le dice, es que oí tu voz, pero tuve miedo. Va a entender que el pecado te divide, te aleja, te aparta de Dios. La santidad es estar apartado y exclusivamente para Dios, pero el pecado te separa de todo eso. Amén. Amén. Y uno dice, oye, entonces, ¿por qué te vas a Adán y por qué te vas a eso? Porque estoy tratando de explicar las características del pecado que son similares a la lepra. La lepra mantenía a la persona aislada, solito, dice que debía de vivir, no con gente. ¿Y un pecador cómo está? Cuando uno peca, fíjense lo primero que hace. Primero, no quiere que nadie lo sepa. ¿Y qué hace uno? No, pues lo voy a ocultar con una hoja de higuera, me tapo para que no me vean. Voy a ocultar mi pecado, voy a tratar de ocultar mi pecado. Y sin embargo, Dios está viendo. Sin embargo, Él viene y te llama. Y aquí el versículo 1, fíjense lo que dice, del 59. Dice aquí, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar. Cuando dice aquí que no se ha cortado la mano para salvar, da a entender que su misericordia es eterna. Es eterna. Siempre es la misericordia de Dios. Siempre la mano está extendida. Pero aquí sigue diciendo, ni se ha grabado su oído para oír. O sea que su mano y su oído están atentos siempre. ¿Para qué? Para el pecador que decide arrepentirse. Porque esto se trata de decisiones. Se trata de que si yo acepto llevar una vida conforme a la voluntad de Dios, Dios está atento. Pero si yo quiero tener, como dicen, un pie adentro y un pie afuera, lo siento mucho. Los tibios, dice la Biblia que vomita. Amén. Ahora, quiero que vayamos al Nuevo Testamento, a Mateo capítulo 22. Vamos a ver qué nos dice ahí. Mateo capítulo 22, vamos a leer la Biblia, Evangelio de Mateo 22, vamos a leer la Biblia. ¿Qué nos dice Mateo 22? Dice, versículos 13 nada más. 13. ¿Apartará para siempre al pecador de los salvos? Sí. ¿Qué cosa? El pecado. La iniquidad. Acuérdense que leímos que la iniquidad es la que mantiene la separación entre Dios y el ser humano. Y fíjense lo que dice el versículo 13. Del capítulo 22, versículo 13 nada más vamos a leer. En Mateo dice, entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿De qué está hablando aquí? De la fiesta de bodas, ¿se acuerdan? ¿Y por qué? ¿Se acuerdan que uno entró, no? Sin ropa de ¿Y cómo entró? ¿Cómo se coló? Sí, está raro, ¿no? Porque ¿Saben por qué pasa eso? Les voy a explicar algo que yo he visto. De que a veces nada más tenemos la pura apariencia de sabiduría, apariencia de cristiano, y tú vienes y te cuelas en la iglesia. Te sientas hasta adelante, está el predicador, aleluya, canta uno hasta los ojos, cierra y todo. Pero a la hora de la hora, atarle de pies y manos, no lo conozco. Oye, en tu nombre hacía esto, en tu nombre yo llegaba a la iglesia, espérate, no, atarle y échale. ¿Cómo se coló? ¿Cómo entró ahí? ¿Se acuerdan que el maligno, cuando Dios estaba y llegaron sus hijos, dice ahí, y él también se coló entre ellos? Pero Dios, como conoce todos los pensamientos, tiene discernimiento, le dijo, ¿de dónde vienes? Se dirigió directamente a él. Lo mismo va a hacer cuando uno quiera colarse. Te van a decir, no, atadle y échalo a las tinieblas de afuera. Pero ¿cómo? Si yo soy cristiano, tengo 20, 15, 30 años de cristiano. No, lo siento, tú no eres de los míos. ¿Por qué? Porque les decía yo que a veces la vida doble, la apariencia. A veces nada más tenemos la pura careta. La pura careta, el puro peinadito, hasta con gel. La pura cara de que somos cristianos, pero no lo somos. Nos engañamos a nosotros mismos, pero a Dios no lo podemos engañar. Pues sí, a él, ¿no? Amén. Amén. Eso es lo que pasa. Y sin embargo, nosotros a veces pecar, le voy a decir así, no es malo. Y quiero que entiendan algo. Lo malo es que uno no reconoce. Lo malo es que uno se da cuenta que está mal. Y lo malo es que quién sabe hace cuántos años el maligno te engañó, te tiene engañado y te va a seguir teniendo engañado porque tú no quieres abrir los ojos, los tienes cegados. El pecado, la soberbia, la vanidad te tienen totalmente cegado. Tú piensas que está bien, tú piensas que eres un cristiano, como dicen, íntegro, un cristiano verdadero, pero no es así.
Por eso te mantiene la división. Eso es lo que te separa de Dios. Amén. Te mantiene apartado. Por eso a este le dijeron, no, pero ¿cómo entró? Y luego dice el de abajo, dice el versículo que sigue, dice, porque muchos son llamados, más pocos los escogidos. Oye, pero es que y muchos te dicen así, no, es que yo tengo un llamado poderoso. Yo tengo un llamado que en sueño Dios me lo reveló, que me impusieron manos, que me dijeron, que yo soñé, que vi, que... Aquí dice que son muchos los llamados. Tú puedes tener un llamado, según tú, grande, poderoso, que te lo dijeron hasta en profecía, que hasta te caíste para atrás, que hasta hablaste en lengua. Yo eso no lo niego. La Biblia lo dice, que son muchos. Pero los escogidos, son pocos los escogidos. Entonces ahorita va a decir, entonces ¿cómo me doy cuenta cuando soy escogido? Se ven los frutos. Eso siempre lo he dicho. El árbol se conoce por los frutos. ¿Qué frutos das? Amén. Amén. Ahora, vámonos a Apocalipsis 21. Apocalipsis 21. 21, vamos a leer el versículo 27. 21, 27 de Apocalipsis, lo vamos a leer. Amén. Fíjense lo que nos dice en la Biblia. Apocalipsis 21, 27 nos dice así. No entrará en ella ninguna cosa que inmunda. Acuérdense que la lepra era inmundicia. Cuando él estaba así, gritaba inmundo, inmundo. Da a entender que tenía lepra. Entonces, no entrará ninguna cosa inmunda, o sea, ningún leproso, ningún pecador. Amén. O que hace que abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Amén. Amén. Cuando dice que no entra ninguna cosa inmunda, aquí nos habla de que la separación es un hecho que Dios ya está escrito aquí. Aquí no es de que, ay, es que Diosito sabe, Jesucito me perdona, el pastor ora por mí, los hermanos vienen. No, aquí la salvación es personal. El trato con Dios es personal. Sí, pueden orar, pueden interceder. Yo eso no lo estoy negando, yo no digo que no. Pero a la hora de la salvación dice que tu nombre va a ser, ¿qué? Los que están escritos. Da a entender que puede ser que tu nombre ya no esté. Pero sí que ellos vinieron, intercedieron, no. Ellos oraron por ti, pero la salvación es entre tú y Dios nada más. Eres tú el que toma la decisión. Por eso se le conoce como el libre albedrío. Yo acepto a Cristo, yo lo recibo, pero yo nada más, no Él lo va a hacer por mí. O que diga, el que va, Él me va a salvar. No. El que salva nada más es Cristo. Amén. Él es el que nos da la salvación. Ahora, vámonos otra vez a Mateo, ¿qué? 8, ¿no? Aquí vamos a leerlo otra vez. 8. Fíjense. Cuando dice, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. ¿Por qué le seguían? Para empezar, ¿por qué le seguían? Porque veían sus señales, veían sus prodigios, veían los milagros. Los alimentaba espiritualmente y también, ¿cómo se dice? Físicamente, ¿no? Les daba de comer. Dice que hubo una ocasión, ¿no? Donde habían 5,000 hombres, ¿no? Sin contar a los niños y a las mujeres, ¿no? Y a todos les dio de alimentos, imagínate. A veces no va, como dicen, tanto porque te van a pegar, sino porque ahí está como dicen, ahí está la papa. Voy a la comida. Amén. Ahora fíjense. Y aquí vino un leproso y aquí, fíjense, aquí dice que se postró. Amén. Fíjense cómo dice, Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, ¿qué le dijo? Si quieres, puedes limpiarme. ¿Se acuerdan que hay un pasaje en la Biblia? Desde un salmo también lo dice, se acordarán y vendrán de los confines de la tierra y más te invocarán. Es el Salmo 22. Ese es uno. Ese es en el antiguo. Pero en el nuevo dice que no hay otro nombre
bajo el cielo, dado a los hombres, en quien podamos ser salvos. Y dice que ante él, ¿qué se va a doblar? Toda rodilla, lo que está en la tierra, debajo y por encima, porque él es el Señor. Amén. ¿Y quién? El Señor Jesucristo. Entonces, este personaje leproso vino y dice que se postró. Da a entender, cuando uno se pone de rodillas, ¿qué es lo que hace? Bueno, pasas al altar, ¿no? Le expones a Dios tu situación. Señor, estoy así, me siento así. Uno para eso dobla su rodilla. Y ahora, es que yo no puedo porque, bueno, eso ya es otra cosa también. Pero este personaje dice que vino a él y se postró. ¿Y qué le expuso? Su necesidad. ¿Se acuerdan? ¿Cómo estaba él? ¿En qué condición estaba? Leproso. Estaba leproso. Entonces, ¿cómo alguien leproso vino, se postró y le dijo, si quieres, y que no, que inmundo, inmundo? ¿Por qué no digo así? ¿O por qué el Señor dijo, no, espérate, no, dice que no? Le dijo, si quieres, puedes limpiarme. No le dijo, si puedes o si sabes, puedes limpiarme. No. Si quiere, da a entender que él sí sabía que podía. Amén. Quizás hasta de lejitos se recortó, ¿no? Porque quizás no se recortan para él, porque estaba haciendo. Vamos a ver si no estaba. Ahorita vamos a ver qué dice aquí en los tres. Vamos a leer el evangelio, los evangelios sinópticos, a ver si estaba lejos o si estaba cerca. Amén. Vamos a leer los tres pasajes en paralelo para corroborar lo que nos acaba de comentar ahorita, si estaba cerca o estaba lejos. Ahorita lo vamos a leer. Pero antes, quiero puntualizar aquí. Para Dios hay algo imposible. No. Creo que lo dice Lucas 1:37, ¿no? Porque para Dios no hay nada imposible, dice. Nada. Entonces, ¿cómo sabía este personaje, este leproso, que él podía? Aquí dice en el versículo 1 que él descendía y le seguía mucha gente. ¿Pero por qué le seguían? Veíamos que por las señales que hacía, los ciegos veían, los ojos caminaban, y los que estaban endemoniados eran sanados, hasta los lunáticos. Pues él tenía lepra. Yo voy y le pido a Dios, me postro ante él y Dios me va a sanar. Amén. Eso fue lo que pensó este personaje. Amén. Amén. Esto fue lo que él sintió. Él no, fíjense aquí, sin dudar, indudablemente, como dice, fue directo a él y le presentó su situación y le dijo, si quieres, puedes limpiarme. ¿Y qué le dice el Señor Jesús? A ver. Jesús extendió la mano y le tocó. Entonces pregunto aquí, antes de ir a los evangelios sinópticos. Estaba cerquita porque dijo se le tocó. Ahí está la respuesta. Sí, aquí hay ese. Para eso se utilizan los evangelios sinópticos, que son ¿cuáles, Clara? Mateo, Marcos, Lucas. ¿Por qué evangelios sinópticos? Significa ver juntos. Esos personajes, ¿cómo te presentan esas, como dicen, narraciones, pasajes de la Biblia? ¿Cómo te lo presenta Mateo? ¿Cómo te lo presenta Marcos? ¿Y cómo te lo presenta Lucas? Amén. Amén. Por eso se le conoce como los evangelios sinópticos. Mateo, Marcos y Lucas. Juan ya no. Amén. Entonces, le decía, ¿estaba lejos o estaba cerca? Ahora, oye, pero aquí hay algo. Dice que él extendió su mano y le tocó. Oye, ¿no se le iba a pegar la lepra al Señor Jesús ahí? Sí, lo tocó, o sea que estaba así. Lo tocó. Extendió la mano y le tocó. Entonces, lo que leímos en Isaías hace rato de que todo el tiempo mi mano ha sido, y mis oídos atentos. Aquí el Señor Jesús extendió su mano y escuchó su situación. Pero dice el versículo 2 que leíamos, solo que vuestras iniquidades es lo que hace la división. Porque Él siempre tiene la mano, la misericordia, nosotros veíamos que la misericordia es perpetua, es eterna, es para siempre. Y nuevas son cada mañana. Eso es lo que dice la Biblia, no lo digo yo. Eso lo dice la Biblia. Ahora aquí hay algo. Aquí en este pasaje son 4 versículos nada más. Pero todas las enseñanzas que te arroja esto, todo lo que te da a entender aquí, el vino, y fácil se ve, ¿no? Lo lees rapidito, lees el pasaje, vino, se postró y Jesús le dijo, sí, quiero. No, aquí hay algo más. El Señor Jesús nada más le dijo, quiero, sé limpio. Nada más así. Quiero, sé limpio. Entonces, preguntaba yo, ¿hay algo imposible? No.
Para Dios, nada. Pero para el hombre, a veces, fíjense, a veces el orgullo, la altivez, la arrogancia nos impide acercarnos a Dios porque nos cuesta. Como una lepra, ¿no? Nos cuesta. La arrogancia, la altivez y la soberbia, eso es la lepra. Esa es la lepra que nos mantiene separados. Nos cuesta doblar rodillas, a veces hacen el llamado. Si la palabra le tocó, pasa al altar. ¿Qué voy a pasar yo? Que pase él, si mira cómo anda. Ay, pero tú estás bien. Que porque al hermano se le salió la palabra, una palabrota. Que porque el hermano dijo esto. Que pase él, que reciba el perdón de Dios. ¿Y tú? Tú estás bien. Tú haces las cosas bien. La pura soberbia, la pura arrogancia que tú tienes es lo que te mantiene alejado. Ni por muy que digas que no faltas a ningún culto. Si eres arrogante, si eres soberbio, lo siento mucho. Estás separado. Dios no está contigo. Ya que se escuche feo. Y acuérdense que harto leíamos que ninguna cosa inmunda va a entrar. Y la inmundicia es el pecado. Y aquí el pecado abarca todo. No necesariamente que sea cualquier tipo de... Es que hay que clasificarlo. No. Pecado es pecado. Pecado es pecado. Sí. Pecado es pecado. Como la mentira, ¿no? La mentira. Los mentirosos, los idólatras, los chismosos, los fornicarios, nadie va a entrar. Nadie va a entrar. Entonces, ¿quién va a entrar? Bueno, pues el que haga la voluntad de Dios, así dice la Biblia, ¿no? Luego dice aquí, Jesús, extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio, y al instante su lepra desapareció. Y en el Antiguo Testamento, cuando hacía el sacerdote la expiación y hacía todo lo eso, ¿cuánto tiempo tenía que estar fuera del campamento? 7 días. Y al 8º día dice que el sacerdote tenía que ir a ver cómo está. Ya se le quitó, entonces ya hacía ¿cómo se llama eso? El ritual, el holocausto. Todo lo que se hacía, ¿no? Para poder hacer la expiación, presentaba las 2 tortolitas, una era la sangre y la otra, una viva y una muerta. ¿Se acuerdan de eso? Toda la función que hacía el sacerdote en el Antiguo Testamento. Amén. Eso es lo que el sacerdote hacía. Y también, fíjense, la lepra no nada más estaba a veces en el puro ser humano, también estaba en la casa. Y el sacerdote tenía que entrar y ver cómo estaba la casa. Está en Levítico 13, 14, 15. Ahí lo pueden encontrar, en Levítico. Oye, pero ¿cómo una lepra en la casa? ¿Qué creen que sea eso? ¿Cómo una casa se va a llenar de lepra? ¿Cómo se imaginan eso? Porque como así como así una enfermedad como el COVID, ¿no? Que tiene que sanitizarla cuando alguien fallecía, ¿no? Tienen que limpiar. Pero digo yo, ¿pero cómo se va a pegar? Pues tú vienes con eso, sí, te pegas aquí, o te recargas. Tus ropas, todas están. Llegaba una persona, ya se le pegó. No tuviste contacto con él directamente, pero sí con lo que él tocó. Y todo eso lo tenía que hacer el sacerdote. No era cualquiera que iba ahí, Ahora pregunto aquí, ¿quién es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec? Cristo. ¿Y él ante quién fue? Ante Cristo. ¿Por qué no fue con los sacerdotes para que lo vieran, no? Ahí todavía estaban los sacerdotes. Él fue directamente con Cristo ahora. Pero si Cristo, Jesús, el Cristo, dice que era comilón y bebedor de vino. Y sin embargo había dicho, no, yo mejor voy con los santos, los sacerdotes, los que no toman vino, los que no andan haciendo así. ¿Por qué se fue con él? La Biblia misma dice que nadie es enviado a mí si no lo enviara el Padre. Amén. Amén. Da a entender que por eso el leproso no dio golpes al aire. Pero seguro. El leproso fue directo, como dicen, a la raíz. ¿Quién es el Cristo? Mero bueno, como dice. Fue a lo mero bueno, como dice él. Es que ya fui como el sacerdote y no, pues dice que fue directamente con Cristo y Cristo es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Amén. Amén. ¿Dónde voy? Entonces Jesús le dijo, mira, no digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó ¿quién? Para testimonio. ¿Por qué Jesús no le dijo, no, pues ya vente conmigo? No, le dijo,
Por eso digo que él no vino a quitar la ley, a volver la ley, sino para cumplirla. Es que aquí el Señor Jesús, con solo sanarlo, ya estaba ya. ¿Pero qué hizo? Ve y preséntate al sacerdote. Ahora, y este dice que fue sanado al instante. En cuanto lo tocó, fue sanado. Pero hubo otro que dice que eran 10, ¿no? Eran 10. Y lo sanó, dice la Biblia, ¿no? Y sin embargo dice que en el camino, Muéstrate, muéstrate al sacerdote, ¿no? Y en el camino iban limpiando. en el camino se iban limpiando y este no, este al instante de una vez fue limpio. Son dos cosas diferentes, ¿eh? Sin embargo, el que hizo el milagro era el mismo. Era el mismo, Cristo. Porque no fue como al otro. Dice que en el camino de iban se fueron limpiando. Aquí hay una enseñanza. Mire, cuando uno acepta a Cristo, lo recibe, ¿cuánto tiempo tienes? No, pues tiene 1 año, tiene 2 años, tiene 3 años. En ese caminar de 1 año, 2 años, 3 años, tú te vas limpiando. Amén. No va a ser de la noche a la mañana de que ya hoy creí, ya me bauticé, ya voy a volar. No. Eso es un proceso. La vida de cristiano es un proceso que vas a llevar, de que en el camino te vas a ir limpiando de qué. Pues quizás a veces se te salen malas palabras, no puedes frenar la lengua, te gusta a veces todavía agarrarte de cosas ajenas, te gustan ciertas cosas, pero en el camino. Cuando vengas a llegar, como dicen, a la presencia, ya te limpiaste. Sí perseveras. Pero si eres nada más oidor olvidadizo. Y también la palabra dice así, ¿no? De que dice que lo que rápido aceptan al Señor, ¿no? Y rápido se dan frutos a 100%, ¿no? Porque cae en buena tierra, ¿no? Entonces ahí será, pues quizás ahí en esas partes cae una tierra que todavía, o sea, que poco a poco va dando fruto, ¿ah? Pues yo siento que 100 a 30 son niveles. Así lo entendí yo como la vez pasada, ¿no? De que vas a dar fruto, pero pues no como el otro, que a 100. Sí, exactamente. No vas a dar como otras 60, vas a dar a 30, pero vas a dar fruto, porque tu tierra es buena. Pero hay otros que brotan rápido, el sol los apaga, viene un paro, se rápido te sano, ¿no? Este fue sano, pero esa sanidad que habla aquí es la salvación. Esta es la salvación. Al instante quedó. ¿Por qué? Porque dice que se postró en un arrepentimiento. Y el que se arrepiente alcanza salvación. Aquí este leproso fue así. Al otro quizá también fue salvo, pero quizás su propósito era otro, porque dice que en el camino se fue limpiando. Este en cuantito pum, lo tocó, rápido fue la... Como el malhechor, ¿no? Que el Señor rápido le dijo, al instante, no le dijo, vas a estar conmigo, sí. No, hoy vas a estar conmigo en el paraíso. No le dijo, vas a luchar mira, primero bautízate, primero vístete, mira cómo estás todo desnudo. No le dijo así. De cierto te digo que hoy, cuando dice la palabra de cierto es que no te quede la menor duda. No dudes. Ya te lo estoy diciendo, de cierto, eso significa esa palabra. Hoy. Pero aquí, fíjense con este personaje que todavía a mí, este pasaje, le digo, son 4 versículos. Pero en esos 4 versículos, todo lo que arroja, el arrepentimiento de un leproso. Cuando un pecador se arrepiente, por eso dice que hay fiesta en el cielo, porque un pecador se arrepiente. Cuando dice que se postró, yo así lo veo, ya se entregó a Dios ahí. Se entregó, fue un entrego a Cristo. Le expuso la situación y, órale, sí quiero, sé, limpio. Ahora, cuando dice que lo limpió de todas esas manchas que tenía, porque esas manchas, dice el Levítico, que hasta se le ponía el pelo blanco. Se le ponía la mancha así de la llaga. Yo lo entiendo así, por ejemplo los vellos, ¿no? Hasta le cambiaban de color. Ahora, si te salía en la barba, dice aquí también, y luego si salía en la cabeza, también inmundo, tiene lepra. Y luego por eso leíamos hace rato que desde la cabeza hasta la planta, el pecado así es. El pecado a veces entra nada más por los ojos. Y de los ojos te viene al corazón. Y el corazón va para allá, sabes a dónde. Te abarca todo el cuerpo el pecado. Esa es la lepra.
Imagina, te llega a entrar por los ojos y luego te agarra la boca, la lengua. Ah, su leproso. Leproso. No, y es que esa enfermedad es física, pero imagínate ya espiritual, un cristiano que se siente así. Tan leproso el pobre, ni cuenta se ha dado. Y lo peor es que no se arrepintió y no ha ido ante el sacerdote Cristo para que lo perdone y lo limpie. Eso es lo más triste de la lepra, ¿eh? Ahora, vamos a... ¿Ustedes qué creen que sintió el leproso cuando Cristo le puso la mano? A ver, oye, pero los sacerdotes no lo hacen así. Yo así lo veo, ¿eh? Él la extendió y lo tocó. A ver, oye, no se le va a pegar. No se le pegó. O los discípulos, ¿no? Que habían dicho algo que no dicen nada. No lo registra en los tres pasajes. Que los niños se acercaban y rápidamente le decían, no te... Pero ¿por qué aquí no lo dice? ¿Por qué no lo registra ahí? Porque aquí el Señor Jesús primero muestra su misericordia. Por eso le digo, ve y aprende que misericordia quiero y no sacrificio. ¿De qué servía conocer la ley, conocer todo eso, si no tenían misericordia en sus corazones los fariseos? Pues a veces muchos te dicen, no, es que no leas mucho, te la sabes bien, pero mira cómo te portas. Oye, sí, pero también en el camino se va a ir limpiando uno. Pero muchos quieren que porque ya te la sabes, ya vas a volar. No, a veces es al revés. A veces muchos leen la Biblia solamente para criticar a otros. Este no sabe, este pobre no puede. Mira lo que dice. Oye, para eso vas a aprender. No, si vas a aprender, primeramente vas a llevar a cabo lo que estás aprendiendo primeramente a tu persona. Y el cambio se va a ver ahí, entonces los demás van a ver el cambio en ti. La Biblia es un estilo de vida, no es otra cosa. Muchos le atribuyen ciertas cosas, no, es un estilo de vida. Es un estilo de vida como Dios quiere que vivamos en la tierra. Esa parte donde los fariseos, ¿no? Parece que le dijeron que también que llegaron porque querían también bautizarse, ¿no? Le dijeron a Juan o a quién fue que dijeron. Bueno, es que Juan bautizaba incluso hasta los centuriones, ¿no? ¿Cómo eran esos? Los que hacían eso. Y les decía, ¿y qué tengo que hacer? Al publicanos, no, pues ya no cobres más. Y a los otros, cobre lo que es justo. Con Juan, el bautismo de Juan era para perdón de pecados. Pero él les dijo, viene tras mí uno que los va a bautizar en fuego. Da a entender que Juan fue el precursor. Juan nada más fue el que abrió, como dicen, la brecha. Pero atrás venía el... Porque llegaron los fariseos y le dijeron que también querían ser bautizados, y le dijo Juan, generación de víboras, ¿quién les ha enseñado a vivir de la vida venidera? Primero hacer frutos dignos. Ahí es donde muchos se agarran y dicen, no, es que tú tienes que terminar al Señor, pero ya debes traer frutos dignos de arrepentimiento. Pero no es lo mismo a un fariseo que ya conocía a un leproso. Este leproso se ve que quién era, no menciona si era fariseo, no menciona nada de eso. No lo registra. En cambio, a un fariseo, él sí conocía la Biblia. Él sí conocía, como dicen, la Torah le dicen, ¿no? Él sí la conocía. Por eso ellos tenían más culpa todavía, porque decía, hijo de Abraham somos. Por eso le dicen, por eso tienen pecado. Porque ya hablaron. Y porque sí vemos. Y luego vemos. Entonces con eso estaban bien. Sí. Ahora, les preguntaba yo, ¿qué sintió el leproso cuando el Señor Jesús lo tocó? Ha dicho, no, pues estas manos son de poder, ¿no? Manos cariñosas, manos santas, ¿no? Lo tocó y fue limpio. Eso fue lo que sintió el leproso. Bueno, así lo entiendo yo. Algo hermoso, ¿no? Algo precioso. Ahora, les decía yo que los sacerdotes lo hubieran hecho. No, yo no. Pero él aquí dice que fue tocado, pero también escuchó esa palabra, ¿no? Que dice, quiero, sé limpio. La palabra fue lo que salió de su boca de Cristo. Entonces, ¿cómo lo curó? ¿Con la palabra o con su mano? Fue la palabra. Quiero, sé limpio. Y pum, lo tocó. Pero le dijo, quiero. Primero lo declaró. Da a entender que la palabra es el poder. Ahí está. Por eso dice la Biblia que el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. De Pablo lo dijo con todo y poder. Por eso yo así lo veo, que lo que él sintió nada más de haber quedado así, lo tocó y ya. Vio el poder de Dios ahí. Ahora, fíjense. Y luego le dijo aquí,
Entonces Jesús dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve y muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. ¿Para dar testimonio a quiénes? A los incrédulos. ¿Se acuerdan cuando Jesús hacía los milagros? Demonio tiene, decían. Por el espíritu de Belcebú hacen los milagros. Eso es lo que decían los incrédulos, los fariseos, ¿se acuerdan? Entonces cuando vieron que sanó un leproso, oye, pues solamente Dios puede sanar eso. Y luego le dijeron, oye, espérate. Si dicen ustedes que yo lo hago por el espíritu del demonio que ese lo menciona, ¿por qué no hacen ustedes? ¿Se acuerdan que se lo preguntó el Señor Jesús? Entonces ustedes, ¿por qué no lo hacen? ¿Se acuerdan de eso? Ahora, ¿por qué creen que debía testificar el leproso? Bueno, ya estaba sano, ¿verdad? Porque es importante. Y aparte yo lo veo como casi como una obligación dar testimonio lo que Dios ha hecho en la vida de nosotros. ¿Se acuerdan lo que dice Daniel 4:2? Conviene. ¿Se acuerdan? Conviene que yo declare las maravillas que Dios ha hecho, ¿no? Eso fue hacer él, el leproso. Fue sanado, fue limpiado, fue salvo, fue y dio testimonio. ¿A dónde? Ante los sacerdotes le dijo, mira, ya aquí Cristo me sanó. Y le dijo que presentara la ofrenda. Oye, entonces he dicho, pero ¿cómo si no viniste con nosotros? Fue con el sumo sacerdote, Cristo. Él fue el que lo sanó. Amén. Amén. Ahora, vamos a ver 3 cosas aquí. Como conclusión. Lo que recibió el leproso, ¿qué recibió? Primero, Jesús lo tocó. Ahí recibió, yo así lo entiendo. Dice que a todos los que creen, a todos los que le reciben, les da la potestad de ¿qué? De ser hijos. Entonces una identidad, ¿no? Le da una identidad de ser hijo. Porque al arrepentirse y recibirlo, nos da esa potestad de ser hijo. Entonces fue una identidad lo que le dio. ¿Qué más? ¿Qué más le dio? La palabra que soltó el Señor Jesús cuando dijo quiero. ¿Qué recibió ahí? Una. ¿Qué más? Como una especie de iluminación, ¿no? No como lo pasan en la tele, que ves ese programa ese que va a pasar y pasa el aire y sopla. No. Recibió sanidad. ¿Y qué más recibió? La salvación. Eso recibió. Amén. Y eso solo lo da ¿quién? Cristo. Amén. Pues esto ha sido para honra y gloria del Señor. Espero que se haya entendido. El tema fue Jesús sana al leproso, a un leproso. Amén. Amén. Dios les bendiga a todos.